¿verdad? El pastor Sergio con el otro pastor, de alguna manera, no sé, yo les ponía como esta traba para decir, será. Bueno, pero acá estamos y Dios así lo ha permitido y bendito sea su nombre. Aleluya. Yo les quiero invitar a que nos podamos poner de pie y le podamos dar gloria al Señor. Que todo sea para la gloria de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Por favor, abra su Biblia en Mateo 16. En el verso 13, amados siervos, obispos, pastores, amados hermanos, hermanas, quisiera poder arrancar de este pasaje porque creo que esto es lo que le da contenido, le da contexto a este tema que es tan difícil de poder abordar. Mateo capítulo 16, verso del 13 en adelante, un pasaje muy conocido por todos nosotros, pero creo que Dios también quiere poder abrirnos un poquito más, rasgar un poquito más el velo, abrirnos el entendimiento al respecto. Aleluya. Mateo 16, verso del 13 en adelante, si lo tiene me dice amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Señor, bendiga su palabra. Le invito a que podamos orar juntos por ella. Padre, gracias. Bendecimos y glorificamos tu santo nombre, pues tú eres digno de ser alabado en grande manera. Señor, nuestras vidas no tienen sentido sin ti. Si tú estás en medio nuestro, Señor Padre, nosotros nos alegramos, experimentamos la bendición. Separado de ti nada podemos hacer, Señor. Por eso que recurrimos y venimos a tus pies, Señor, esperando recibir de ti la instrucción, cual María, Señor. No como Marta afanada en un montón de cosas, sino como María postrado a tus pies para recibir de ti la instrucción, la enseñanza, la caricia, Señor. Esa que tanto anhela nuestra alma, mi Rey. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, en esta hora, Padre, que tu Espíritu Santo sea hablando por mi labio. Padre, me escondo tras tu cruz, me escondo tras esa sangre que vertiste en la cruz del Calvario. En ella me lavo, me soy redimido, soy justificado, y para que tu gracia también alcance y se rocíe en cada uno de los que aquí en esta noche hemos llegado, Padre, para la gloria de tu nombre, que tu palabra, Señor, pueda venir con gracia y con virtud a cada uno de nosotros, para la gloria y honra de tu nombre, Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Tome asiento, amado hermano, amados siervos. Aleluya. Gracias, Jesús. Ciertamente este es un tema tremendamente difícil, y aunque pastor, alguien acá dijo, mi pastor Saavedra, que eran muchos los invitados, no todos llegaron, más yo estoy sorprendido, de verdad, porque este es un tema tan complejo que no pensé que iban a venir tantos. Hay muchos que de plano simplemente lo rechazan, de plano simplemente no, esto no tiene nada que ver, y dan una puerta, ¿verdad?, o un portazo, y no están abiertos a poder oír tal vez, ¿verdad?, algo al respecto, porque son irreconciliables. Pareciera ser de que política y evangelio son palabras que no se conjugan entre sí, y ciertamente hay mucho de ello, pero espero a la luz de la palabra y que la gracia del Espíritu Santo pueda usarme, poder darle algunas luces al respecto, porque todos tenemos una realidad. Tal vez hace 30 años, incluso 40, no teníamos la situación en la iglesia de nuestros jóvenes en las universidades.
No teníamos a nuestros jóvenes estudiando Derecho, no teníamos a nuestros jóvenes estudiando Ciencias Políticas, no teníamos a nuestros jóvenes estudiando Trabajo Social, carreras del ámbito de las ciencias sociales, y que van siendo, ¿verdad?, comillas, enseñados, instruidos en una dinámica, y que terminamos, al no nosotros como iglesia, conforme a lo que la palabra dice, tener una respuesta, el enemigo termina sustrayéndonos, ¿verdad?, y arrebatándonos a esos jóvenes que, pudiendo ser hombres, mujeres de Dios, llenos del Espíritu Santo y un aporte, ¿verdad?, en el ámbito de lo social, ¿verdad?, terminan siendo arrebatados por las tinieblas por nuestra incomprensión. Esa es una realidad que tal vez 30 o 40 años atrás no teníamos, pero que hoy día es muy presente. Y yo creo que no hay casi iglesia, ¿verdad?, por pequeñito que sea el ministerio, donde no haya un joven que esté estudiando en la universidad y que tenga preguntas a las cuales usted y yo debemos tener alguna respuesta desde el punto de vista de lo que la Biblia dice. Amén. Y lo otro es simplemente decirle como, ¿verdad?, tal vez no de la mejor manera, dijeron, no, la letra mata y eso te aparta del espíritu, no estudies, no hagas nada, en una posición, diríamos, casi escapista, cuando en realidad nos olvidamos que el Padre envió a su Hijo unigénito a morir por este mundo que muchas veces nosotros con nuestras actitudes despreciamos. ¿Cuántos están acá? Aleluya. Por eso quiero partir de este pasaje de Mateo, porque Jesús, luego que entra a la ciudad de Filipo, ¿verdad?, había un sinnúmero de comentarios, había un sinnúmero de apreciaciones o visiones respecto de lo que Jesús era o representaba. ¿Quién era Él? ¿Qué es lo que hacía? ¿De dónde venía? ¿Por qué hace eso? Habían tantos comentarios, así como hay respecto, ¿verdad?, del tema de la política. No, hombre, que esta es política, esto no hay que hacerlo, este es candidato, hay que apoyarlo, no hay que apoyarlo, es cristiano. Hay tantos comentarios, pero en realidad lo que el Señor quiere de alguna manera es puntualizar las cosas. Que no nos quedemos en la dimensión del comentario de lo que otros dicen, sino lo que el Señor dice. Aleluya. Y Jesús le pregunta, ¿qué dice? ¿Qué se está comentando? ¿Qué se oye allá afuera? Y comenzaron los discípulos a responder, es que dicen que tú eres Elías, que tú dicen que tú eres Jeremías, que tú eres uno de los profetas, y le dan una serie de respuestas. Y luego Jesús los mira, yo me lo imagino a él mirándole a los ojos a los discípulos, le dice, y ahora ustedes díganme, ¿ustedes quién dicen que yo soy? Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que dicen los otros, por lo que oímos de los otros. Nos parece correcto lo que alguien dijo, pero no lo confrontamos realmente con lo que la palabra de verdad pueda o no decir. Simplemente porque a nosotros nos pareció que es correcto, lo asumimos como tal. Jesús les dice, y ustedes díganme, ¿quién soy yo? Y ahí hicieron silencio prácticamente absoluto los discípulos, excepto por Simón Pedro, ¿verdad? Pedrito, tan arrebatado, tan impulsivo, dice, tú eres, le dice, el Hijo del Dios Altísimo, el ungido, tú eres quien descendiste del cielo. Le da una respuesta que llena de gozo el corazón del Señor. Él le dice, bienaventurado eres Pedro. Aleluya. Yo oro para que en esta noche el Señor también nos pueda revelar a cada uno de nosotros darnos un poquito más de luz respecto a esta situación a la que nos vemos enfrentados. Vivimos en año electoral, ¿verdad? Y pareciera que todos los años son electorales, porque si no son las parlamentarias y presidenciales son las municipales, ahora están los cores, hay que elegir los consejeros regionales, la gente ni entiende ni sabe lo que son esos, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Y vivimos en una dinámica, ¿verdad?, donde muchas veces somos arrastrados y muchas veces nos dicen, pero es que usted ciudadano tiene que cumplir con su deber, y a lo mejor alguien queriendo obedecer llega hasta la urna y marca por alguien que no tiene idea de lo que significa y hace una raya y se va, creyendo que de esa manera está asumiendo una responsabilidad. Aleluya. Jesús les dice a Pedro y a los discípulos, bienaventurado eres tú, Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre. Aleluya. Todos nosotros, amados hermanos, amados siervos, todos los que aquí estamos y todos los que se congregan, ¿verdad?, cuando tenemos nuestro culto, en la reunión, los hermanos que están llegando, están viniendo, los que ya están maduros, crecidos, ¿verdad? Todos tenemos la revelación que es el Cristo, aquel que nos redimió, el que nos salvó, el que nos sacó. Yo personalmente yo no tengo una vida o una trayectoria de evangélico. De hecho, en mi familia nadie era cercano a Dios. Lo más cercano a Dios que teníamos era la iglesia romana. Y eso me hizo a mí a ser más ateo que los mismos ateos.
Yo toda mi vida estudié en colegio católico, aquí en Don Bosco, en el 22 de Gran Avenida, Don Bosco, Universidad Católica, y escuchar, saber, oír de los curas, de todo lo que ellos hacían, eso me hizo ser cada vez más ateo. Y para mí Dios no era más que una fábula. Hoy día estoy aquí por su sola misericordia, porque un día Él decidió en su corazón revelarse a mi vida. Aleluya. Y todos nosotros tenemos esa revelación, por eso le alabamos, por eso le bendecimos y exaltamos. Aleluya. Pero note usted que Jesús le dice: bienaventurado eres, pero Pedro, déjame decirte algo más. Tú tienes la revelación, si podemos decirlo, a la mitad. Esta revelación es completa. Tú sabes quién soy yo. Tenemos revelado a Cristo, pero lo que nos falta es la revelación un poco de la iglesia. Dice: pero yo te voy a decir algo más. Tú eres Petro, pero yo soy Petra. Se lo dice en griego, ¿verdad? Tú eres Pedro, pero yo soy roca. Y yo, como roca, esta va a ser la roca donde la cual se va a edificar y se va a levantar la iglesia. Aleluya. Y Jesús allí, al tener ya la revelación de quién era Cristo, le era necesario poder a Pedro, como cabeza de los 12, ¿verdad?, poder llevarlo a la revelación de lo que es la iglesia. Y le dice: y sobre esta roca, señalándose a sí mismo, no como lo dicen los romanos, ¿verdad? El Papa, que es la roca, eso es falso, es del diablo, es del infierno. Cristo es la roca, nos sustenta, en él estamos parados. Aleluya. Gloria a Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que sucede es que a veces le tenemos miedo al Hades. Sí, amén. Le tenemos miedo al infierno, a las tinieblas. Ay, que Satanás nos va a robar, es que el diablo aquí, el diablo allá, diablo cochino. Y le echamos la culpa al diablo de una cantidad de cosas. Le estamos dando más crédito del que se merece. Cristo dice en Colosenses 2, ¿verdad?, que fue exhibido públicamente y Cristo triunfó sobre él en la cruz del Calvario. Lo exhibió, lo mostró. Este era el que los que tenían por el poder del imperio y la muerte, los tenía atemorizados. Aquí está derrotado, lo vencí y ya no tiene autoridad. Aleluya. Todas las actas que estaban en nuestra contra fueron borradas. Aleluya. Y Jesús le dice: y las puertas del Hades no van a prevalecer. La iglesia tiene una gracia, una unción y un poder que el infierno, por más que quiera, no lo puede tocar. Pero a veces usamos el púlpito para darle crédito a Satanás y al diablo que no tiene. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos están acá todavía? Aleluya. Jesús le era fundamental poder llevarlo al otro nivel, si podemos decirlo así, de la revelación. Tenían a Cristo revelado, gloria a Dios. Ahora tienen que entender lo que es la iglesia. Y la iglesia es algo, ¿verdad?, que no es un grupo, ni mucho menos una camorra de gente que gritan y saltan y dan, ¿verdad?, voces y una gritería de cosas. No, la iglesia es algo que vino del cielo. Porque déjeme decirle que hay solo 3 instituciones escriturales fundadas por Dios: la familia en Edén, el Estado en el capítulo 9 de Génesis con Noé, el gobierno humano, y la iglesia. Todos los demás son creación humana, pero Dios creó e instituyó desde el cielo esas 3. Aleluya. Y Jesús entonces le dice: yo voy a edificar sobre esta roca, señalándose a sí mismo, mi iglesia. Déjeme detenerme un poquito aquí. Yo no sé cuánto tiempo tengo, la verdad es que esto da para horas, pero voy a tratar de ser lo más sucinto posible. Cuando Jesús, y usted lo debe saber muy bien, usa las palabras pero con un sentido preciso. No es la palabra que más se me ocurrió en el momento, que se puede parecer, en realidad dije eso, pero en realidad no quería decir eso. No, Jesús no es así. Jesús es preciso en sus palabras. Y él, cuando usa esa palabra, la está usando con un sentido, con su qué, ¿verdad? No la está tirando al voleo, no es que se le ocurrió en el momento: voy a edificar mi iglesia. De hecho, aquí es la primera vez que aparece la palabra iglesia, eclesía. Ahora, ¿qué era eclesía? Jesús usó esa palabra porque en esa palabra, en aquella época, en los tiempos de Jesús, era, ¿verdad?, la cultura griega. Ya estaban los romanos, pero los romanos asumieron toda la cultura griega por sí mismos, ¿verdad? Y todos entendían perfectamente lo que era una eclesía. Una eclesía no era
era un lugar determinado. Una eclesía no era un grupo de personas determinado. La eclesía era un conjunto de cosas que hacían que fueran iglesia o eclesía. ¿Cuál era ese conjunto? Primero, eran personas que tenían capacidad de decisión. Personas influyentes. Personas que resolvían asuntos que ocurrían al interior de su ciudad o de la polis. De ahí viene la palabra política, los asuntos de la polis. La palabra política en sí misma no es mala. Los políticos la han transformado en mala. Entonces, cuando Jesús usa esa palabra, se está queriendo darle absoluta y total claridad a todos los oyentes de qué es lo que Él estaba hablando. La iglesia iba a ser, ¿verdad?, aquellos que compuestos, ¿verdad?, o reunidos en un lugar determinado, porque no se reunían en cualquier lado. Esa misma grupo de personas influyentes que decidían, que definían los destinos de la ciudad, si se estaban reunidos, ¿verdad?, a la vuelta de la esquina, eso no era eclesía. Ellos tenían que juntarse en un lugar determinado, cuál eran las puertas de la ciudad. En las puertas de la ciudad, ese grupo de personas influyentes con capacidad de decisión, de definir lo que había de suceder en su ciudad o en su poli, cuando allí se reunían, entonces se constituían en iglesia o eclesía. No antes. Aleluya. Yo quiero que de alguna manera usted entienda qué es la iglesia en definitiva. Porque la iglesia no es un pasadizo de personas para que en virtud de mis intereses personales darle cabida, ¿verdad? Porque hay púlpitos que se han transformado en verdaderos proscenios políticos. Hay lugares donde entran candidatos y porque yo soy amigo del candidato, alcalde, diputado, lo que sea, y porque si sale electo me va a dar en cómodato un terreno. Y desvirtuamos el concepto de lo que Jesús dijo de lo que era iglesia. Tenemos la capacidad de decidir, definir en la esfera celeste, porque todo lo que sucede en el mundo natural se resuelve en la esfera del cielo. Lo que pasa es que nosotros queremos hacerlo de manera natural, de compadrazgo, ¿verdad? No, es mi amigo. No, conversé con el senador tanto. Estuve en La Moneda, hay gente que le encanta sacarse fotos con el diputado, con el senador, con el ministro en La Moneda, aunque sea afuera, pero la foto ahí. Como que eso le diera autoridad, y la autoridad viene del cielo. Aleluya. Aleluya. Amado siervo, mire, creo yo que parte de que por qué estoy aquí hablando de esto es fruto de la experiencia que me tocó tener al respecto. Y es que por la sola misericordia de Dios, desde el año 2006 en adelante, con algunos pastores comenzamos, después se fue creciendo, desarrollando, pero comenzamos porque yo me encontré, tengo la misericordia y la bendición de Dios de tener dos carreras. Yo estudié Derecho, primero soy profesor de Historia y Geografía, luego estudié Derecho, soy licenciado en Ciencias Jurídicas, incluso después saqué un postítulo que soy mediador familiar. Pero, y no pretendo igualarme a Pablo, pero todo eso yo lo he tenido por basura porque me he dedicado al 100% a la obra del ministerio. ¿Por qué? Porque yo vengo del mundo de la política. Cuando era ateo entre los ateos, era comunista y marxista entre los marxistas. Era marxista histórico, dialéctico, duro de los duros de los duros. Esto no lo cuento habitualmente, pero con mi esposa éramos dirigentes nacionales del Partido Comunista. Y luego, en la época de la dictadura de Pinochet, fuimos miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y disculpen la expresión, pero no éramos unos pelados más dentro del frente. Yo caminaba y andaba con un arma aquí atrás. Debajo de mi cama yo tenía un fusil M16 y debajo de mi almohada una automática 9 milímetros. De hecho, cuando empecé a ir a la iglesia iba armado, porque uno se acostumbra, los que son uniformados sabrán, se acostumbra de tal manera al arma que si uno no anda con arma, anda como desprotegido, anda así perseguido mirando para todos lados, porque vivíamos en un tiempo difícil, terrible. No estábamos jugando la vida en lo que creíamos que era bueno, que era lícito, que era un camino para salir de la situación en la que nos encontrábamos.
Yo tuve 5 oportunidades a punto de perder mi vida. De todas ellas me libró el Señor. Por eso le alabo. Tuvimos muchos conocidos con mi esposa que no solo fueron tomados prisioneros y torturados, sino que muchos de ellos fueron asesinados. Una tristeza tremenda en medio de tiniebla, pero nuestra reacción es, bueno, miren, el espíritu de violencia que operaba en uno. Si nos vienen a buscar, yo les decía, teníamos todo un plan. Le estoy contando, no sé por qué estoy contando esto, pero ya estoy contando. Si nos llegan a buscar, le decía, tú toma una de las armas chicas, ¿verdad? El revólver o la pistola, sal por atrás con nuestra hija pequeña y yo me quedo aquí con el fusil. Aunque nos maten. Si nosotros matamos el doble, ganamos. Vea. Así era nuestra mentalidad. Estuvimos ahí de dirigente en el Partido Comunista, en el Frente Patriótico y todo eso. Y Dios comenzó a llamar nuestras vidas. Fue difícil, curioso, extraño de la manera como Dios lo hizo, pero Dios lo hizo. Gloria a Dios. Y cuando Dios tocó mi vida, se derramó su espíritu, me convenció de pecado, de justicia, de juicio. Yo no sé cómo estaba ya sentado atrás en la banca, pero no sé cómo llegué hasta acá adelante y dejé una poza que nunca jamás en mi vida había llorado de esa manera. Pero ahí Dios me entregó y yo entiendo que fue como una visión. Estaba yo, como dice Pablo, no sé si en la carne, en el espíritu, pero yo me vi como en una sala de cine. En una butaca sentado. Y atrás una voz que era la voz de Dios, pues le decía, Señor, no veía nada, solo veía en un cine y una pantalla gigante donde se proyectaban las escenas de mi vida. Esas 5 oportunidades en que yo estuve a punto de perder la vida. Y entre ellas, un artefacto explosivo que íbamos a poner y que me estalló. Se me abrió todo aquí el estómago, todavía tengo algunas marcas de eso, ¿verdad? A pesar de la cantidad de años. Pero Dios de todas ellas me libró. Y cuando tuve en el momento ahí que vino el Espíritu Santo y me convenció de pecado, de justicia, de juicio y de todo, me vi en esa sala de cine y una voz de atrás, ¿verdad? Que era la voz de Dios, la voz del Señor, me mostraba en la pantalla esas escenas, cada una de las 5, y me decía, ¿te acuerdas de esto? Y yo sentado decía, sí, Señor, me acuerdo. Y me decía, yo te cuidé. Hoy era él, no sé si era como que me enterraban o me sacaban un cuchillo. Era doloroso, era algo terrible, era como que te estaban o despedazando o juntando, no sé. Así en las 5 oportunidades, la 5ª oportunidad y dice, ¿y te acuerdas de esto? Sí, me acuerdo, Señor, yo te cuidé. Y ahí hasta en la visión me derramaba y como que me iba haciendo como en su dibujo animado, como chiquitito me iba achicando, me iba haciendo nada. Y ahí yo derramé toda mi vida y dije, Señor, yo estuve dispuesto a dar mi vida por algo que creí que valía la pena, pero no es más que agua entre medio de los dedos. Y a ti que te negué siempre, veo que tú eres real. Ahora, Señor, yo voy a dar mi vida, yo voy a rendir todo lo que soy a tus pies. Úsame como tú quieras. ¡Aleluya! Úsame como tú quieras, Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Oh, bendito es su nombre. En menos de 2 años estábamos con mi esposa ya ejerciendo labores pastorales. Por su sola gracia. Por su sola misericordia. Pero después de eso yo me prometí, dijo, no, con la política no me meto nunca más. Dios me sacó, me rescató de esto. No voy a volver atrás, no voy a ser como la chancha que es lavada, limpiada y va a volver a revolcarse al barro. Pero el año 2006, haciendo un trabajo, yo me encuentro con la famosa ley de medidas contra la discriminación, que era el proyecto de ley que estaba en el Congreso, la Cámara de Diputados la había aprobado, que estaba en el Senado, y comienzo a leer el articulado y dije, ¿cómo nadie sabe de esto? Empecé a llamar a algunas personas, comencé por internet a preguntar, nadie sabía prácticamente nada. De repente me encontré con un obispo de apellido Ovejar de allá de la Florida, me parece que él algo sabía, me informó y dije, pero esto no puede ser, no podemos permitir esto, nos van a poner un tapabocas, nos van a cerrar la iglesia, vamos a tener que tener a los homosexuales en medio nuestro, no les vamos a poder decir que es pecado, que se arrepientan. No estamos diciendo que ellos son más pecadores que nosotros no éramos mejores que ellos, pero lo que sí hicimos es arrepentirnos y fuimos convertidos y el Señor nos cambió, aleluya. Pero no queremos ver lo que sucede en nuestros países. No solo tienen que estar obligados a casarlos, sino que vemos a los pastores homosexuales, obispos homosexuales, mujeres
a hacer un proceso, a desarrollar un proceso de, diría yo, de concientización, de visitar iglesias, hablar aquí, hablar con pastores. Nos llamaban, en ese tiempo también estaba el tema de la distribución de la píldora al día después. Justo teníamos una persona que estaba dedicada al ámbito de la salud pública y dijo, no, esa es una píldora abortiva, es el camino que nos va a llevar al aborto. Y comenzamos y desarrollamos, y digo literalmente, recorrimos de Arica hasta Tierra del Fuego, porque pasamos por Punta Arenas y llegamos también a Puerto Porvenir, iglesia por iglesia. En algunas nos daban con la puerta en la nariz, y nosotros lo que queríamos advertir a la iglesia: entendamos los tiempos que vivimos, pongamos atención. ¡Aleluya! ¡Cristo viene! ¡Aleluya! Pero su palabra también dice que Él retarda su venida porque Él espera que muchos procedan al arrepentimiento. No lo tengamos por tardanza, no, porque Él es paciente para con nosotros. No es que Él esté, aleluya, nosotros, seamos como los gentiles, como dice Santiago, el próximo año, en 2 años más, en 5 años, el Señor puede venir ahora mismo y que a cada uno lo encuentre así haciendo con las manceras en el ganado, aleluya. Y recorrimos todo nuestro país. En la mayoría de los lugares no fuimos bien recibidos. Nos dijeron, se están metiendo en política. En realidad es cierto, porque cuando tú hablas el evangelio del reino, estás declarando la ideología del reino, y eso se opone a la ideología del mundo. Eso es política. Déjeme decirle algo, no conozco ni un solo político. Déjeme decirle que conocí muchos senadores, muchos diputados, muchos alcaldes, concejales. No conozco ni uno solo honesto. Son todos una manga de sinvergüenza y ladrones. Y no crea que yo me estoy agrandando porque estoy aquí, porque se lo he dicho en el mismo congreso. Ahí mismo fue en el congreso, como Jesús le mandó a decir a Herodes, ¿verdad? Le dijo, díganle a esa zorra, así, díganle a esa zorra que están ahí adentro, que aquí está la iglesia en pie. Porque la iglesia tiene una voz profética para nuestra nación y para nuestro tiempo. ¡Aleluya! Si eso no es meterse en política, no sé cómo se llama. Muy distinto el tema de la política partidaria. Eso es otra cosa. Entonces Jesús, cuando le dice a los discípulos, le dice, mira Pedro, yo te voy a decir, sobre estas 2 rocas edificaré mi iglesia. Le está diciendo, yo voy a levantar esta institución, el diseño que viene del cielo lo voy a hacer aquí en la tierra. La iglesia que va a estar compuesta por personas que son influyentes, que tienen capacidad de decisión, que van a definir y van a determinar. En tu boca está el poder de la vida y de la muerte, dice la Escritura. Personas que van a tener la facultad de definir lo que va a suceder adentro cuando se reúnan en las puertas. Y ahí es donde flaqueamos, porque le tenemos miedo al diablo y le damos más crédito del que le corresponde. Aleluya. No hay diablo que pueda enfrentar la sangre de Cristo. Señor, reprenda al diablo. Aleluya. Pero si usted me permite, vayamos al Proverbio 29, por favor. El verso 2 dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Déjeme decirle que yo creo que el pueblo está gimiendo hace muchos años. Y no tiene que ver con ideología política, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Tiene que ver con que esta tierra está esperando, está gimiendo la manifestación de los hijos de Dios. Con la ideología del reino. Para salvación de todos aquellos que aún Dios los tiene preparados para salvación, porque por eso Él aún no ha venido. Aleluya, así es, Señor. Verso 12 del mismo proverbio. Si un gobernante atiende a la palabra mentirosa, todos sus siervos serán impíos. Es decir, nosotros como hombres y mujeres de Dios, cristianos, redimidos, salvados por la sangre de Cristo, tenemos una responsabilidad con nuestra nación, con nuestra comunidad, con nuestro entorno.
Porque si vivimos en un mundo de impíos, es porque hay gobernantes que tienen lengua mentirosa. Y el error se expande cuando no se divulga la verdad. Y el verso 18 agrega más: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Por qué hoy día tenemos esta situación tan terrible de leyes inmorales, antifamilia, antivida, que están amenazando y ya queriendo establecerse en nuestra nación, a los cuales nosotros reaccionamos? No al matrimonio homosexual, no al aborto, pero reaccionamos, cuando en realidad como iglesia deberíamos haber, en la unidad del Espíritu, haber resuelto en la dimensión del Espíritu, en la esfera celeste, lo que en nuestro país podía o no suceder. El libro de Daniel, capítulo 5, dice que el decreto es de los santos y la sentencia es de los vigilantes. Los vigilantes son los ángeles. Tenemos todo un reino celestial para poner en acción en la medida que los santos nos ponemos de acuerdo. Donde dos o más se pongan de acuerdo en torno a algo, lo pidan a mi Padre, en mi nombre yo lo haré. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero nos encerramos en nuestras cuatro paredes. Nos encerramos en nuestro culto, en nuestro cultito. No nos queremos meter con el de más allá. Si hay lugares donde hay 2 o 3 iglesias cerca y los pastores no se miran uno a otro porque todos se miran con sospecha. ¡Me quiere robar las ovejas! ¡Las ovejas son del Señor! ¡No son nuestras! ¡Aleluya! Tengo, por la gracia de Dios, la bendición de haber recorrido prácticamente de palmo a palmo mi país. Pero hay lugares que son tristes. Por ejemplo, la ciudad de Coronel. Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Hay tanto evangélico en Coronel, 60-65% de la población de Coronel, iglesia en cada esquina, a mitad de pasaje, a mitad de calle, iglesia, iglesia. Pero al lado de cada iglesia hay una taberna, hay un clandestino. Y hay 3 iglesias en una cuadra y los 3 pastores no se hablan. Es que la doctrina, es que la liturgia. Aleluya. Amén. Y comenzamos a poner énfasis en cosas que pueden no ser tan significantes. Es cierto, no podemos andar con alguien que no estemos, con el cual no estemos de acuerdo. Si alguien es solo Jesús, discúlpeme, pero yo no voy a andar con él. Si hay un adventista, por más que venga a la unidad pastoral, yo no me voy a juntar con él. No lo podría llamar hermano, tal vez primo. Pero si hemos creído en el mismo Cristo, la misma sangre nos ha lavado, un bautismo, una fe, un Señor, entonces ¿por qué vivimos de esa manera? Por eso no nos toman en serio. Ni la autoridad, ni tampoco el diablo. Aleluya, bendito sea su nombre. Porque escuchamos de diablo, de Hades, de infierno, y todos estamos temblando. Ay, no, que el diablo cochino me hizo esto. No. No le eche la culpa al diablo, es su mente, es su corazón. El corazón no arrepentido, no humillado, no postrado delante del Señor. Aleluya. Y el Salmo 33, verso 12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Hace más de 100 años se profetizó: Chile será para Cristo. Pero poco y nada hemos hecho por ello. Doy gracias a Dios por apoyo y por otras organizaciones, los Ministerios Unidos, que buscan ser colaboradores, compañerismo cristiano. Pero eso necesitamos mucho más grande. Hoy día vemos grandes organizaciones como la Mesa Ampliada o como la otra CONIE, ¿verdad? Donde unos son de derecha, otros son de izquierda y no se pueden mirar. ¡Aleluya! No, Bachelet es la que mejor nos interpreta, dijo el obispo Soto. La CONIEV y el obispo Edito dijo: parece que Matei es la que más nos interpreta. ¡Aleluya! Yo quiero decir aquí, ni Bachelet, ni Matei, ni París, ni ninguno de ellos me interpreta, porque ninguno camina bajo la sombra del Altísimo.
espirituales Así es. que pervierten esto que es tan hermoso, que es la iglesia que viene del cielo, a la esposa del Cordero. La política es el arte de gobernar. La política no es mala en sí misma. Gloria a Dios. Son los políticos los que la transforman en mala. Y si los políticos lo hacen mala, imagínense un cristiano, un pastor tirado político. Yo no sé si usted sabe, pero hay hermanos y, comillas, pastores que son candidatos a algo. Candidato a diputado, candidata a diputada. Esa es una aberración, pero absoluta. A mí Cristo me llamó a algo que es sublime. Pablo dice, a ver si consigo hacerme de aquello que es el supremo llamamiento de Dios. ¿Cómo lo voy a transar o a abandonar? Por meterme ahí de ser candidato. Si tengo la idea de llenarme los bolsillos de dinero, bueno. ¿Qué motiva a alguien a entrar en la arena política? Déjeme decirle que si hay algún pastor que de verdad fue llamado por el Señor al ministerio, porque esa es también otra situación, hay muchos que se llamaron solos. Se llamaron solos, dividieron la iglesia, se fueron con unos hermanos, nadie lo hinchió, no hubo profecía, no hubo nada. Y esos mismos rebeldes son los que después dicen, ay, que yo soy famoso, soy amigo del diputado y me están dando un cupo y voy a ser candidato. Y voy a representar a la iglesia evangélica. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El Señor reprenda al diablo. Aleluya. ¡Gloria al que vive! ¡Aleluya! Si hay de verdad algún pastor que de verdad fue llamado genuinamente por el Señor al ministerio, y no sé por qué motivo o razón quiere incursionar en la arena política, ponga su ministerio a un lado y bájese del púlpito y pida oración, cobertura, porque siento el llamado de Dios a trabajar en la política. Le decía, yo creo que estoy aquí porque estuvimos desde el 2006 en adelante haciendo esto, haciendo conciencia, y digo sin vanagloria, creo que por la gracia del Señor se adquirió conciencia al respecto. Se hicieron, comillas, movilizaciones que a algunos no les gustaban, una marcha, como andar como al mundo. Era la iglesia en pie, es igual que el punto, pero que era un punto grande nomás, pues. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Se íbamos cantando, adorando, llegábamos a un escenario, alabamos al Señor, claro, decíamos a los políticos que tengan en cuenta, la iglesia está despertando, porque la iglesia, ¿verdad?, es un gigante que viene del cielo, que tiene autoridad y poder de decisión, pero que ahora ha estado somnoliento ¡Aleluya! por prejuicios, por prebendas. ¡Gloria a Dios! No, yo no puedo eso porque yo voy siempre donde el alcalde y él me da unas fonolas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Disculpe que se lo grafique así, pero hay iglesias o desde la casa pastoral hasta el municipio hay una verdadera zanja. Caminan tanto, van y vienen, van y pasan metidos en la iglesia, se conocen a todos los políticos y con eso se sienten importantes. Es decir, Cristo no te honró. ¿Qué es más importante, tener al Cristo de la gloria, vivir para Él, o que un impío te reconozca como algo? Y en verdad no te reconoce como nada, te usa, te mueve, hace lo que quiere. Y después cuando está en campaña dice, pastor, amigo mío, venga, y le prepara una cena. Venga con los pastores, júntense aquí. Como hay muchos pastores que les gusta comer bien y no pagar nada, llegan y se sirven y comen. La escritura a mí me dice, cuidado con que te sientas a comer, pero ellos no toman en consideración eso. Los sacrificados a los ídolos, cuidado, no sé, llegan y comen. Bueno. Aleluya. Están acá, ¿verdad? Esto se está grabando, después va a salir por internet, en el TV, se ve en muchas partes del mundo. Y
Y hay muchos callos que se están pisando en este momento. Por eso que después dicen, no, Lema es muy radical, es fanático, es loco. Digo, bendita locura. Yo sé de dónde él me sacó. Yo sé de dónde me sacó. Así que digan lo que digan, no me interesa. Yo sé de dónde él me sacó. Aleluya. Sé de dónde vengo. Y sé para dónde voy. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pero muchos han transformado la iglesia en un sincretismo, en una organización humana, terrenal, natural. Así es. En donde la política y el evangelio, la palabra y los intereses personales, partidistas, están todos tan mezclados. Te decía ahí en Coronel, no solo sucede ese que acá al lado hay iglesia casa por medio, sino que hay taberna casa por medio y clandestino casa por medio también. Pero la mayor sorpresa me la llevé cuando había en una actividad, empecé a conversar con algunos pastores y hermanos, y la mayoría, o un porcentaje alto, no quiero decir mayoría porque eso no lo sé, pero un porcentaje alto de personas son miembros de la iglesia evangélica, cantan igual que usted, igual que yo, pero luego se van a la reunión del partido socialista y comunista. Son comunistas y son cristianos. Y yo vengo de ella. Yo sé que no se conjugan. Gloria a Dios. Pero comunista y cristiano, comunista y evangélico, comunista y pastor. De hecho allá, no, en Lota, donde hay uno que era miembro del Frente Patriótico, que es concejal también, del Basile Carrillo. Y fue elegido con los votos evangélicos. ¿Cómo es eso? No lo sabemos. El sincretismo tan terrible de la unidad, de la unión, perdón, no unidad, de la unión de la iglesia con el aparato estatal. Usted recuerda a Constantino, Roma, cómo perseguía a los cristianos, los quemaban vivos, los echaban en la arena, ¿verdad? Porque la ideología del reino era contestataria, era contraria al sistema del mundo que César tenía, y como los veía como una amenaza, los perseguía, los mataba, los encarcelaba, los asesinaba, los prendían en la noche con brea para iluminar los caminos, los echaban a los leones. ¡Aleluya! Pero cuando llegó el año 300 y asumió, fruto de una revuelta, Constantino, el emperador Constantino, la historia dice que él, cuando iba en la marcha a encontrarse con Mancio, contra el otro que quería disputar el imperio, dice que él tuvo una visión y que vio una cruz y una voz que le decía: bajo este signo vencerás. Dice la historia tradicional que la madre de Constantino era cristiana, y él, al tener esa visión, dice que fue y se hizo cristiano. Déjeme dudar de eso, pero hay mucha gente como Constantino, oportunistas. Como dice el refrán popular, si no puedes con ellos, únete a ellos. ¡Aleluya! Y aquí en Chile nos sucedió algo muy distinto el año 82. Porque usted recordará que vivíamos días terribles, ¿verdad? Del gobierno, de la dictadura militar, gente, ¿verdad?, perseguida, torturada, asesinada, desaparecida, todas esas cosas terribles por las cuales no hace mucho tiempo, poco tiempo, ¿verdad?, en torno a los 40 años, incluso hubo un comunicado de la iglesia evangélica, me habían dicho, de la CONIER, donde pedían perdón por no haber hecho lo que podían haber hecho. Sí, amén, amén. No sé si usted lo leyó, yo lo leí. Pero el año 82, como la iglesia católica romana le cerró las puertas a Pinochet para no hacerle más su Te Deum, la iglesia evangélica metodista pentecostal, digo, la catedral, abrió sus puertas y le dijo, el obispo Vázquez en ese momento: venga mi general, yo le hago un Te Deum. Mal llamado Te Deum, porque en ese caso sería un culto de acción de gracia, no un Te Deum. No voy a hablar de eso porque sería largo, pero... Y comenzó ahí la, comilla, tradición que hasta el día de hoy perdura, de los famosos cultos de acción de gracia en la catedral evangélica, el domingo antes al domingo que se hace, o el día 17 o 18 que se hace la catedral católica. Y de ahí en adelante
ha venido tal cual como Constantino, una especie de sincretismo, en donde tenemos mezclado la política partidista de determinados partidos, en este caso los de derecha, ¿verdad?, mezclado y metido dentro de la iglesia evangélica. Déjeme decirle algo. Todos o la gran mayoría de los partidos políticos que existen hoy día son de origen masónico o masónico ocultista, diríamos abiertamente masónico, fundado por los masones, o por vía de tercero masónico igual. ¿Qué hablar de los partidos marxistas? Yo no sé si usted sabe, pero Marx era satanista. De hecho, escribió un libro de poesía donde adoraba al diablo. Yo lo dejo ahí para que usted investigue, lea y busque. Era satanista. La democracia cristiana, que demócrata tiene bien poca y de cristiano nada. Su fundador, Jacques Maritain, un filósofo de humanismo cristiano. Esas dos palabras tampoco se conjugan. O eres cristiano o eres humanista, pero no las dos cosas. ¡Aleluya! Y los partidos de derecha, bueno, está el Opus Dei, que dice, pero es que ellos igual son. No, son Opus Dei. Detrás del Opus Dei está la masonería. Detrás de los legionarios está la masonería. Detrás de todo eso están los jesuitas y comillas, San Ignacio de Loyola era un endemoniado satanista que se levantaba levitando del suelo, practicando ocultismo y hechicería. Esa famosa compañía de Jesús, los jesuitas, que algunos respetan tanto. Así que ninguno de los partidos existentes hoy día tiene algún estrato o sustrato que pudiera de alguna manera llamarnos a tener cercanía con ellos. A mí me acusaron de derechista muchas veces, porque claro, yo tuve muchas reuniones con la UDI, la directiva de la UDI, con Renovación Nacional, con senadores de uno y otro, aunque también estuve en reuniones con senadores de la democracia cristiana, pero me acusaban de derechista, porque en el aspecto de los valores, la derecha se alineaba con nosotros y ellos decían, no queremos matrimonio homosexual, no queremos aborto, no queremos. Y decíamos, bueno, ellos quieren lo mismo, conversábamos con ellos. Pero cuando hablamos de conforme a la palabra y de cómo Dios aborrece la injusticia, nos miran, esto tiene cara de comunista. Recibamos fuego por allá y por acá. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos experiencias terribles, hermano. Amados pastores, me estoy alargando un poco, no sé cuánto tiempo tenemos, pero mire, esto, el mismo año 82 a nivel latinoamericano, allá en Guatemala, hubo un golpe de estado. No me acuerdo el nombre del general, pero los apellidos eran Ríos Montt. No me acuerdo el nombre de él. Se produjo un golpe de estado. Todos sabemos lo que sucede en los golpes de estado. Gente muerta, perseguida, torturada. Pero ese hombre que llevó adelante el golpe de estado, ese general Ríos Montt, después dijo, soy evangélico. Y la iglesia dijeron, ¡aleluya! Tenemos un presidente evangélico. Yo no sé cuánto le ha pasado, pero todos los candidatos, cuando vienen buscando el apoyo a la iglesia, al pastor, al concilio, a unidad pastoral, todos dicen, ay, que yo me crié en la iglesia, entre medio de la fanca, mi abuelita me llevaba. Todos se aprenden ese discurso. Es más, se aprenden el himno firme y adelante también. ¡Gloria a Dios! Y nosotros decimos, ¡ay, gloria a Dios, se convirtió! Sí, se convirtió en Satanás mismo que te engañó. Desde ahí en Guatemala, y se ha reproducido esta experiencia en distintos países. En Guatemala intentaron hacer un partido político evangélico, porque vieron de que todos los partidos, como le acabo de mencionar, los que existían en su país, ninguno los representaba. Dijeron, hagamos un partido evangélico. Aquí han habido iniciativas así también. Hubo una Asamblea Nacional Cristiana, me parece que se llamó, que fue la que, si usted recordará, el triste episodio, por decirlo de alguna manera, de cuando el obispo Pino Busto se tiró a la presidencia. Triste por darle un nombre, ¿verdad? Esa agrupación detrás fue la que lo movió.
Después, usted sabe, él abdicó, dijo, no, mi voto se lo doy. ¿A quién? A Joaquín Lavín. O sea, la cosa partidaria estaba igual detrás. Allá en Guatemala quisieron hacer eso, al final no resultó porque todos los que tenían afanes, deseos de poder, de autoridad, de tener cargo, de tener nombramiento, porque creen que eso lo hace importante. Porque eso les da una reputación, porque eso lo hace sentarse y dice la Escritura, ay, aleluya, cuidado el que se ha sentado en silla de escarnecedores. Yo no me he sentado en esas sillas. Gloria a Jesús. Pero ellos quieren sentarse como que eso les va a dar algún rédito más allá de lo económico, porque sin duda, sin hacer nada, ganan 8 millones de pesos. Por andar paseando, yendo y viniendo. ¿A quién no le gustaría ganar eso no por nada? Pero ahí comenzaron a reproducirse esa iniciativa. Al final ese partido ya en Guatemala no funcionó y todos terminaron afiliándose a los distintos partidos. Igual que acá. Como no funcionó la Asamblea Nacional Cristiana, terminaron todos afiliados a Renovación Nacional, a la UDI, otros tanto al PPD, al Partido Socialista y curiosamente algunos comunistas y hasta con el PRO, con el MAC, con Rico Minami. Porque ese tipo, yo digo, ese no es inmoral, ese tipo es amoral. ¡Gloria a Dios! Porque inmoral implicaría que tiene una moral que es contraria. No, ese tipo no tiene moral nomás. Ese tipo acepta cualquier barbaridad, cualquier cochinada y dice, sí, estoy de acuerdo. Gracias, Señor, por ese varón que lo ha interrumpido 2 veces, el 2009 y el otro día, en el discurso en la ENADE o Icari, ¿verdad? Donde lo interrumpió y el mismo Minami dijo, oh, igual que en el 2009, le dice, y te tomó el micrófono y dijo, somos 8 millones de personas, van a tener que tomar en consideración al pueblo de Dios. El Señor siempre se va proveyendo de gente valiente. Pero con el actual panorama no es muy auspicioso. Porque más que mal, cuando llega el momento de la elección, todos manifiestan alguna inclinación hacia uno u otro lado, algunos incluso en el medio, pero todos manifiestan una inclinación. Aleluya. La pregunta es, ¿puede un cristiano participar en política? Difícil respuesta. Pero déjeme decirle lo siguiente. A esos jóvenes de nuestra iglesia que están estudiando Derecho, a ese joven que está estudiando Ciencias Políticas, que está sacando un magíster en Ciencias Políticas, el que estudia Trabajo Social y en general las carreras del área de las Ciencias Sociales, cuando diga, pastor, quiero que usted me ayude, yo quiero ser candidato a concejal, a alcalde, a diputado, a core, a senador, ¿qué le vamos a responder? No, mijito, eso del diablo no se mete ahí. Bien, ¿para qué estoy estudiando entonces? ¿Para qué me sirve esto? Yo creo, y el joven te va a decir, yo creo que Dios permitió, me abrió la puerta para estar estudiando esto. ¿Qué respuesta le damos? No, es que eso es del diablo. Sí, mire, es verdad. Este sistema y este mundo, este cosmos, este orden, Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo. Y los cristianos de la iglesia primitiva eran perseguidos porque ellos no se sometieron al sistema del César. No iban a la escuela los niños, porque en la escuela le enseñaban que César era Dios. Y los cristianos jamás permitieron tal cosa. De hecho, por eso lo perseguían, porque no le decían Ave César, porque eso era reconocer que era divino. Los cristianos no hacían eso. Los cristianos decían Maranata, Cristo viene. ¡Ay, te agárrenlo! Al circo, a los leones. Porque la ideología del reino era contraria a la ideología del mundo, representado por César y el Imperio Romano. Cuando se enfermaban, no iban a los médicos, oraban al Señor y si Dios tenía misericordia, los sanaba. Pero no iban al médico porque en ese tiempo los médicos no son los médicos alópatas como hoy día para nosotros, ¿verdad? No eran gente que estudió, que se preparó, no, eran brujos.
Se llamaban los dioses médicos. Y le hacían y los santiguaban con una ramita y cosas igual como un machitón. Por eso no iban a los médicos. Gloria a Dios. Y entonces los cristianos del primer siglo de la iglesia primitiva cuestionaban o ponían en cuestionamiento todo lo que era el sistema romano y de César. Aleluya. Y no participaban. Consecuente, fueron a la muerte, no renunciaron a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy día es igual. El sistema, el Señor nos dice, no conforméis a este siglo. Estáis en el mundo, pero no soy del mundo. Gloria. Pero si le vamos a decir a ese joven que no entre en esa dimensión o en el ámbito de la política porque es del diablo, entonces nosotros ninguno podemos trabajar ni hacer ninguna otra actividad porque estamos en el sistema del mundo. Y si queremos ser consecuentes con lo que enseñamos y decimos, nosotros tenemos que sustraernos. ¿Me están entendiendo? Amén. ¿Por qué es más satánico lo de la política que trabajar no sé qué cosa? ¿Verdad? Haciendo clases. Yo soy profesor. Hice clases muchos años. Y antes de, ya era profesor, antes de ser cristiano. Y cuando enseñaba, en aquella época, la historia universal y hablaba del origen del hombre, por supuesto que yo hablaba de la teoría de la evolución. Por supuesto que hablaba de Darwin, hablaba del Sahelanthropus, del Australopithecus, del hombre Java, el hombre Tanzania. 1 millón de años atrás encontraron este huesito y este cráneo y este el primer hombre y los cromañones y los neandertales y le hablaba toda esa basura. Porque en el colegio se adoctrina para este mundo. Hoy día más que nunca nuestros hijos en los colegios ven en los libros pura brujería, pura hechicería. Los pequeñitos, hay una brujita que lo guía en el libro, ahora pasa y le hace con la varita mágica, le enseñan encantos, en la media lo hacen leer libros satánicos como Harry Potter. ¿Por qué tiene a su hijo en el colegio entonces? Aleluya. Al menos, modestamente lo digo, yo he sido consecuente con eso, porque mis hijos no estudiaron en ningún colegio. Lo eduqué yo mismo. Le contratamos profesora cristiana, pero en nuestra casa. No estoy diciendo que ese sea el camino suyo, pero solo quiero hacerlo reflexionar respecto a las respuestas que tenemos. ¿Por qué uno es más satánico que otro? Alguien dirá, sí, que somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Gloria a Dios, digo yo. Y si usted y su joven o hijo o el hermano que tenga que está preparándose y puede incursionar en el área política, usted tiene que ver y definir un perfil. Porque déjeme reiterarle, he conocido, no ha habido ni un solo político que haya conocido que pueda decir, bueno, al menos este tipo es honesto. No, no lo puedo decir. Sería mentiroso decir algo así. Y eso incluye a muchos cristianos e incluso a algunos pastores que están hoy día incursionando y metidos en la política, que son concejales y que a su esposa la tiran de candidata a diputada. Aleluya. El perfil. Digo, si alguien va a entrar en la arena política, no seamos ingenuos. Si el mundo de la política la gobierna Satanás, la masonería, el ocultismo, está todo detrás. Y si uno no está lleno del Espíritu Santo, y si uno no está bajo cobertura y bajo sujeción, y si uno no tiene la expertise o la idoneidad académica, te van a comer vivo. Gloria a Dios. Y es lamentablemente lo que ha sucedido. Aleluya. ¿Cuántos se acuerdan del famoso alcalde de Independencia? A mí me da vergüenza. Un hombre grosero de palabras blasfemas, a puro garabato. Y después decía, yo soy evangélico. Claro, porque ponía un letrero donde decía, Dios te ama. Amado, Aleluya. déjeme decirle tajantemente, yo creo que es imposible que un hombre, un pastor, un llamado por Dios, pueda dejar la tarea tan gloriosa que Dios nos ha delegado por ir a revolcarse en el barro con los políticos corruptos y todo. Pero hay gente así. Si lo hay, al menos tome
tome su cargo, mantenga la dignidad del pastorado y hágase un hermano común y corriente y diga, ya voy a ir igual a la política. Un hermano que no siendo pastor quiere incursionar en la política, al menos si nosotros no tenemos la suficiente interés de poder decirle, mire, nada de este mundo, o sea, todo es satánico en definitiva. Cualquier actividad que desarrollemos, si uno lo estudia y lo vea detrás, siempre hay algo que es de las tinieblas. Pero si lo permitimos, al menos que cumpla o reúna un perfil, que sea un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo, porque es la única garantía cierta de poder de verdad dar testimonio de Cristo a donde vaya. Si va a llegar a aconsejar al comilla honorable consejo municipal, que de honorable tienen bien poco, si va a llegar a diputado o diputada o eventualmente senador, si va a llegar y va a incursionar, al menos para que dé testimonio y tener alguna seguridad que sea una persona llena del Espíritu Santo. Ahora, yo creo que es una contradicción, porque una persona llena del Espíritu Santo jamás va a buscar eso. Una persona llena del Espíritu Santo lo único que va a buscar es adorar, bendecir, glorificar el santo nombre de Dios y decirle, Señor, estoy agradecido, sé que tú me has salvado, me has redimido, solo quiero servirte y servirte, mi Dios. Aleluya. Ahí es cuando cobra sentido lo que dice Santiago 4:4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera que quiera hacerse amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuál es el objetivo de entrar en? Mire, aquí hay una cosa muy terrible y que tiene una raíz definitivamente infernal. ¿Por qué los cristianos quieren incursionar en la política? Porque se han permeado con la apostasía y las barbaridades de falsa doctrina, se han metido en la iglesia y ni cuenta lo hemos dado. El famoso Kingdom Now, el reino ahora. ¿Por qué la gente quiere entrar en política? Ah, es que el reino tiene que venir el reino. No es así la cosa. Es el reino ahora, aquí y ahora. Eso es apostasía, eso es falsa doctrina, es doctrina de hombre, doctrina de demonios. O buscamos que entre en la política para obtener nosotros algún beneficio. Para que tener un lugar más grande, para que el diezmo sea más grande, ¿para qué buscamos? Déjeme decirle algo. No diezmaron cuando ganaban 100.000, menos van a diezmar cuando ganen 8 millones. Aleluya. Y no solo el reino ahora, el Kingdom Now, sino que el ecumenismo. Porque toda esta raíz viene desde el Concilio Vaticano II, de los años 60, y allí en Centroamérica, con las comunidades cristianas de base que eran de católicos, pero que empezaron a meterse gente, comillas, evangélica, y surgió lo que es la teología de la liberación. Dijeron, no, si es lícito por la lucha también obtener, ¿verdad? Y manifestar, comillas, el reino. Son falsas doctrinas. Yo quiero entregarle estos elementos para que a la hora de que usted se enfrente a la situación, de aquel hermano, de aquel joven que le diga, pastor, ya estoy por titularme de abogado, pero yo quiero ser diputado, usted tenga algo que decirle al rey. Amén. Aleluya. Al menos darle una advertencia. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito Dios. Lo peor de todo es que la mayoría de la gente que ha incursionado en la política no solo no son llenos del Espíritu Santo, Aleluya. no solo son rebeldes y no se sujetan a nadie, Aleluya. sino que, peor aún, ni siquiera tienen las competencias intelectuales para eso. No tienen la preparación para eso. Entonces llegan los políticos, los agarran, los dan vueltas, los ponen para arriba, abajo, y ellos creen, que estoy siendo usado por el Señor. No, por el Señor de las tinieblas. ¡Bendito Dios!
Todas esas falsas doctrinas se han metido en la iglesia y hemos batallado contra la prosperidad, contra de la superfe, contra la metafísica, pero todas estas también se nos han metido encubiertamente y muy sutilmente. Es que la iglesia tiene que enfrentar el siglo XXI. Es que la iglesia tiene que renovarse. Volvemos a Mateo 16. Las puertas del Hades no van a prevalecer. Él estableció su iglesia. No somos nosotros los que tenemos que renovar ni cambiar nada. Es Él estableció la iglesia. Y Él está preparando para levantarla, una iglesia santa, sin manchas, sin arrugas. Una iglesia, aleluya, que sea la esposa del Cordero. No una prostituta. No una que fornica con Babilonia y los poderes terrenales. Aleluya. Si le vamos a decir a ese joven que no entre en la política porque es satánica, yo le recomendaría que si usted tiene hijos pequeños, no lo mande tampoco al colegio. Mis hijos nunca estuvieron en el colegio y hoy día están terminando la universidad. Entonces, ¿por qué van a la universidad? Porque ellos fueron formados en los principios del reino. Y aunque están ahí en la universidad, en medio de todas las aberraciones, de hecho todos los miran raros y son locos, porque y hablan del Señor y hablan de Cristo y no se dejan contaminar con ninguna basura de nada. Porque fueron formados. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero si a los niños no los forman desde pequeñitos en el sistema del mundo, después cuando usted le diga, pastor, no, eso del diablo, lo va a quedar diciendo, no sea ignorante, pastor. Si todo el conocimiento que yo he adquirido me dice que es para allá la cosa. Y tal vez nos falta conocimiento en muchas áreas, pero si conocemos al que salva. Y por amor a esa vida debemos tener una respuesta, una palabra. Una palabra que de verdad sea sustento, bendición y cobertura. Muchos dicen, no, pero ¿y cómo ven a Daniel? ¿Cómo es José? Déjeme decirle que ellos, ni Daniel ni José, fueron corriendo donde Nabucodonosor, donde Faraón, a decir, aquí estoy. Yo quiero que me den un cupo. De hecho, fueron obligados y llegaron a esa instancia. Daniel, usted sabe, conoce mejor que nadie lo que es la palabra respecto de su vida, pero Daniel jamás se dejó contaminar. Si un político, y a mí me ha tocado en más de una oportunidad y en una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, estuvimos ahí con varios pastores, habían varios diputados que estaban el presidente de la Cámara de Diputados, pidió consejo, dijo, pero ¿qué podemos hacer? Vean, pidiendo consejo. Y yo, como era el que lideraba el movimiento, le dije, aquí está el consejo de Dios. Si usted considera lo que Dios dice, y le cité el Salmo 33, 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Pero las naciones han seguido el consejo de las naciones, los consejos de las tinieblas. Por eso están como están. Hoy día nosotros tenemos una responsabilidad con nuestra nación. Como iglesia tenemos algo más que decir. Y no estoy diciendo que tengamos que ir y meternos en la política. No, porque no creo en eso. Estoy diciendo que tenemos que tener una palabra. Y si un día viene un diputado, un senador, un concejal, o viene el mismo presidente y nos viene a pedir consejo, nosotros tenemos que tener una palabra. No rendirle pleitesía, darle la palabra de Dios. No porque venga quien venga, lo vamos a sentar en lugares de privilegio y todo. Habrá que reconocerle la dignidad que tiene, respetarlo como cualquier otra persona, pero hablarle conforme a lo que la Biblia dice. Pero todos los que entran a la moneda, que son y que van con la Biblia, ninguno le dice eso. Excepto, y modestamente lo digo, Él les habla. Aleluya, gloria a Dios. Porque al ministro La Roulette, la última vez cuando nos reunimos con él,
Yo le dije, y le entregué hasta un documento ahí con los fundamentos. Si ustedes aprueban el aborto, aprueban todo esto, nuestra nación va a ir de maldición en maldición, va a ir de mal en peor. El mundo va de mal en peor y la palabra se tiene que cumplir. Pero la iglesia tiene una voz profética con la cual anunciar la verdad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. No podemos despreciar este mundo por el cual el Padre envió a su propio Hijo. No lo podemos despreciar. Tenemos que amarlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que por eso envió a su Hijo. Y debemos amar lo que Dios ama. Y debemos aborrecer lo que Dios aborrece. Aleluya. Dice el Salmo 47, el Proverbio 47, no hay 47. El Salmo 47 parece que es, hay un proverbio, ya me turbé cuál es. Pero dice, yo amo a los que aborrecen el mal. Así dice el Señor. Es un proverbio. Ya no me recuerdo qué número es. Pero yo amo a los que aborrecen el mal. Y el problema es que muchos no aborrecemos el mal. Algunos lo comenzamos a justificar. Algunos comenzamos a que hay otros que son peores. Es que esto no es tan malo. Y otros no solo no lo aborrecen ni lo justifican, hasta lo practican. Y así no se puede hacer la iglesia que Jesús dejó establecida en la tierra. Él nos plantó en las puertas del Hades para impedir de que cada día vaya más gente al infierno a condenación. Nos plantó ahí para decidir que esa gente vaya a salvación y vida eterna. Por eso predicamos, por eso hablamos la palabra del Señor, por eso usamos todos los medios, pero también por eso tenemos que decirle a nuestros jóvenes para que no se pierdan. Hijo, tienes que estar lleno del Espíritu Santo, si no te vas a perder. Si vas a ir ahí, si Dios te mandó, yo voy a orar por ti para que no te falte la fe. Pero testimonio de que es lleno del Espíritu Santo, que tiene las competencias, que está bajo cobertura. No que es un rebelde, porque a esos Satanás lo busca de sobremanera. Aleluya. Dios. ¿Hay alguna relación, y con esto termino de ¿hay alguna relación o cercanía entre la política y el Evangelio? Sí. Porque el Evangelio del reino es una política del reino de lo alto, del Rey de Reyes, del Señor de los Señores. Y él, en su ideología, que es el Evangelio, y que Jesús lo resumió muy bien en el Sermón del Monte, en los capítulos 5, 6, 7 del Evangelio de Mateo, ahí está la ideología, el catecismo, la base, el fundamento de lo que somos nosotros, usted y yo, los cristianos. Esa es nuestra ideología. Y esa ideología va a chocar, va a golpear, va a insultar y va a poner a este mundo que nos va a comenzar a perseguir. Y la iglesia ya está siendo perseguida. La iglesia ya está comenzando a cerrar templos con la excusa de ruidos molestos, con la excusa de que no se puede predicar aquí, con la excusa de urbanización, de vivienda, que aquí no puede haber iglesia. Se están cerrando iglesias y la iglesia parece no tomar carta en el asunto. Tenemos que tener gente preparada, ciertamente, en los distintos ámbitos. Y yo oro a Dios para que Dios levante arquitectos. Y que levante cada día más abogados y más cientistas políticos para poder tener una palabra conforme a lo que la palabra de Dios dice a aquellos que nunca han sabido ni han conocido. Pero eso es muy distinto a estar metido en los partidos políticos, promoviendo candidaturas de tal o cual, porque déjeme decírselo así, tal vez un poco vulgar, pero todos son los mismos perros con distintos collares. Todos trabajan para el de abajo, para el Señor de las tinieblas. Uno manifiestamente, otro de manera oculta o solapada, pero todos trabajan para el mismo Dios de este siglo, el mismo que tiene a muchos enceguecidos con las ofertas, con la vanidad de la vida, con el deseo de los ojos. Porque yo no sé cuál o qué pastor, cuando llegue alguien con un maletín lleno de dinero, decirle: pastor, queremos bendecir su iglesia, su misión, y para que se compre un terreno, y compre, usted diga: aleluya, gloria a Dios, la bendición. Usted primero ore al Señor y pregunte de dónde viene. Y después diga: ¿y qué tengo que dar a cambio? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús. La autoridad, dice la Escritura,
establecida por Dios. Daniel, Dios dice, Dios pone y Dios saca reyes. Aleluya. Pero déjeme decirle que vivimos tiempos tan terribles, tan difíciles, tiempos finales, en que de aquí a poco se ha de manifestar el inicuo, el hijo de perdición. Aleluya. Creemos en el Señor por su gracia y por su misericordia que la iglesia será levantada. Aleluya. Pero los que queden van a tener la disyuntiva. Tendrán que someterse a Satanás en pos de decir, toda la autoridad es puesta por Dios. Es fácil tener un eslogan, es fácil tener frases para el bronce, pero ahí es donde es importante tener la comunión con el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu nos guiará por senda de justicia y de verdad, y que Él nos va a revelar, que la unción que nosotros recibimos nos revelará todas las cosas y no vamos a tener necesidad de que nadie nos enseñe. Aleluya. Porque cuando estamos con eslogans es fácil caer en sincretismos, es fácil caer en la apostasía, en el engaño, en la mentira, en el ecumenismo, en pos de somos todos uno en Cristo Jesús. Ese es el eslogan del ecumenismo. Y aunque la Escritura lo dice, cuidado. Cuidado con quien te sienta a la mesa con él. Amado hermano, amado cielo, póngase de pie, quiero terminar. Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gracias Señor. Amado siervo, espero sinceramente y con todo mi corazón haber podido contribuir en algo. Aleluya. Haberle podido ayudar tal vez a un poquito más de luz respecto de este tema que no es nada de sencillo. Ofrecimiento es mucho. A mí me ofrecieron cargos de ir hasta de diputado y dije, yo sé de dónde vengo, no quiero volver ahí. Y Dios me dio un llamamiento que es supremo. ¿Cómo lo voy a querer dejar en pos de una basura? Algo que Dios me da eterno por algo que en el mejor de los casos puede durar algunos años. Pero es necesario orar por la iglesia. Este mundo está esperando que los hijos de Dios, está gimiendo por los hijos de Dios. Y el pueblo está gimiendo porque está gobernando el impío. Y en el gobernante de lengua mentirosa se va a rodear de impíos y vamos a tener cada vez una sociedad más descompuesta. Porque ahora vemos homosexuales, travestis y todo, no solo desfilando, marchando, ya ahora hacen desfiles de homosexuales, hacen desfiles de zombies, hubo el otro día, ¿verdad? Decía, por lo menos que los zombies estén junto con los homosexuales para que se coman unos a otros. Sí, ¿verdad? Como en Sodoma y Gomorra. Porque a usted le parece chistoso, pero eso es lo que sucedía en Sodoma y Gomorra. Aleluya. Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Dios nos ayude, nos dé la valentía para decir lo correcto, conforme a su espíritu. Hablar conforme a lo espíritu nos da para hablar y decir, no lo que a nosotros nos parece o creemos que es correcto. Porque muchas de esas veces decimos cosas que no son de lo más santas. Espero haber sido en alguna medida de bendición para su vida. Tenga lo bueno, amado hermano, amado siervo. Lo malo, lo que escuchó, lo que no le pareció, hágalo a un lado. No me mire mal, míreme con misericordia como me mira. Que Dios les guarde, les proteja y cada día llene nuestro corazón con su gracia y sabiduría. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Tú eres bueno y tu misericordia es tan grande, Señor. ¿Qué podemos nosotros decir sino simplemente gracias? Gracias, 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 Señor. Palabras ya no hay para agradecer. Darte gloria, 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 y aún nos faltaría, Señor, horas, días, meses para seguir dándote gloria y poder de alguna manera representar la gratitud que hay en nuestro corazón. Perdónanos, Señor,
Perdónanos por muchas veces no haber actuado con la sabiduría de lo alto. Haber actuado impulsivamente, locamente, Señor, como Saúl actuó. Tu palabra dice ahí en Lamentaciones que por tu gracia, por tu sola gracia no hemos sido consumidos, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, a los que somos ministros de tu palabra, a nuestros amados obispos, pastores que aquí están presentes. Padre, clamamos y pedimos, Señor, que tú nos guíes para poder tener la palabra certera que va a bendecir las vidas, que no va a truncar ni ministerios, ni van a hacer que muchos vuelvan atrás, porque, Señor, es tu anhelo de que no solo los que están, sino que muchos otros que aún no han llegado procedan a arrepentimiento. Por eso tú aún no vienes y retienes tu venida, Señor. Mas la esperanza bienaventurada que aloja nuestro corazón es que tú vienes, y vienes pronto, y queremos estar preparados, Señor. Y no solo nosotros ni familia, sino que la iglesia, la congregación, los hermanos, desde el hermano más antiguo al más nuevo que ha llegado. Porque un día hemos de dar cuenta delante de ti, Señor, por cada uno de ellos. Aleluya. Qué gozo sería poder decirte como te dijo tu Hijo Jesús: todos los que me diste, ninguno se perdió. Pero para eso necesitamos estar conectados con tu Espíritu. Dar cada paso conforme a la guianza de tu Espíritu Santo. Y cada palabra, que no sean palabras vanas. Que no llamemos porque sí famo a uno u otro, porque nos hacemos culpables de homicidio, Señor. Sino que tengamos palabras de amor, de misericordia. En eso no vamos a amparar el pecado, porque el pecado hay que enfrentarlo, a hablarle de frente, pero con amor y con misericordia, para que puedan volver de los torcidos caminos. Aleluya, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta tarde, noche ya, te damos aquí toda la gloria, toda la honra y la alabanza, Señor. Que tú en todo hayas sido glorificado. Si han salido palabras de mi boca que no te han glorificado, Padre, perdóname. Limpia los oídos de aquellos que han oído palabras, Señor, que no te han glorificado. En el nombre de Jesús, que todo haya sido para tu gloria y para edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios.